Buenas, buenas, queridas hermanas, queridos hermanos. Eh, un nuevo encuentro, una nueva clase. Y como dice una canción, parece cosa de locos, pero ha pasado ya una semana. El tiempo vuela, el tiempo apremia. Una razón más para afianzarnos en el Señor, para fortalecernos en el Señor, para aprender cada vez más de su palabra, intensificar, aumentar, profundizar nuestros conocimientos en la palabra de Dios para aplicarlo a nuestras vidas y para poder a través de eso eh, perfeccionarnos a través de la palabra de Dios aplicada, haciendo la palabra de Dios, podamos ser entonces ir transformando nuestra vida, nuestro diario vivir y bueno, ir haciendo cada vez más la voluntad del Señor. Por eso los tiempos corren, los tiempos apremian, afiancémonos cada vez más en el Señor. Y como les decía ya, una nueva clase, una nueva entrega de este libro de números, la clase número 3 estamos presenciando, lo vamos a comenzar. Y no sé si usted ha escuchado la frase hasta que te salga por las orejas. ¿Mm? Y bueno, eh, teniendo en cuenta la, el, lo rápido que el tiempo corre. Y teniendo en cuenta esta frase de hasta que te salga por las orejas, quiero invitarte a ti ahora en este momento a poner pausa en el video para hacer la oración de entrega de esta clase, para hacer la oración de entrega de tu vida en las manos del Señor para que el Espíritu Santo venga a ministrarte, venga a infundirte conocimiento, sabiduría a través de lo que estemos compartiendo y tú puedas estar entonces siendo de buena tierra para esta semilla y que germine y que traiga frutos a tu vida. Y además para que lo que hoy veamos nos sirva como espejo y como una advertencia para no caer en los mismos errores. Pon en pausa entonces el video para orar al Señor y entregar esta clase en esta hora. Amén, amén y amén entonces a cada oración que hayan estado levantando en función de los propósitos para esta clase. Muy bien, y hoy estamos comenzando una nueva sección del libro de números, ¿verdad? La segunda sección del libro que comprende los capítulos que van desde el 10 hasta el 14. Y bueno, y esta sección comienza con la partida del pueblo de Dios hacia, ¿verdad? Con la partida del pueblo de Dios del Sinaí, el desierto del Sinaí. Muy bien. Eh, Aprovecho, hago un paréntesis en este lugar para decirte, bueno, que la transmisión de estas clases a través de los videos, ¿verdad? Tiene su ventaja, ¿verdad? Y tiene su fortaleza en cuanto a que, bueno, les queda el registro, ustedes pueden volver a revisar algún video anterior, porque los temas van conectados uno con otro, ¿verdad? Y entonces muchas veces decimos cosas o que después se van a tratar más adelante, o reflexiones que se proponen y que sirven como introducción para cada una de las clases de los temas. Por eso te aliento a que si hay alguna área que no recuerdas bien, algo en lo cual te hayas olvidado, bueno, puedes volver a los videos anteriores, revisarlos, volverlos a mirar, ¿verdad? Tienen la guía allí de la parte escrita, de los puntos y de los pasajes bíblicos que vamos abordando.
Y bueno, entonces es un material muy importante para revisar y bueno, y para que no te olvides ni te pierdas de nada. Entonces, la salida del pueblo del Sinaí. Comienza allí entonces en los versículos del versículo 11 en adelante del capítulo 10. Y quiero que leer el comienzo cuando dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo de testimonio. Recuerden, como reforzando lo que venía diciendo anteriormente de mirar videos anteriores, recuerden que habíamos dicho, ¿verdad?, que la presencia de Dios representada en la nube y en el fuego era el que guiaba al pueblo a cuándo tenía que mover el campamento, cuál era el camino a seguir y dónde acampar, ¿verdad?, para el descanso. Entonces, en este momento vemos que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron, como la nube se movió, los hijos de Dios, los hijos de Israel partieron, ¿verdad?, del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Pará. Entonces vemos un punto de partida y un punto de llegada, guiado por Dios, establecido por Dios. Y como todas las cosas, y como ya también previamente lo habíamos mencionado en la clase anterior, todas las cosas dentro del reino de los cielos, todas las cosas que provienen de Dios tienen un orden. Entonces, la nube se movió y no es que salieron todos así rápidamente, juntaron las cosas y salieron cada uno como iba quedando pronto. No. Salieron, partieron según el orden de marcha. Había un orden de marcha. Partieron la primera vez, dice en el versículo 13, al mando de Jehová por medio de Moisés. Dios siempre tiene un siervo, Dios siempre tiene a una persona, Dios siempre, o la mayoría de las veces, ¿verdad?, conduce a los hombres a través de un referente, a través de alguien que pone allí para ejemplo, para guía, ¿verdad?, alguien cercano a nosotros. En este caso, por medio de Moisés. Y bueno, y si usted sigue leyendo estos versículos que siguen, va estableciendo cuál es ese orden de marcha. Pero lo importante es que esta idea es reforzada de que en las cosas del Señor siempre hay un orden establecido. No es a cualquier usanza, no es de cualquier manera, no es como nos parezca, como nos vaya saliendo. Todo tiene un diseño de parte de Dios y es a la voz de Dios, a la voz del mandato de Dios, cómo van saliendo las cosas de la manera correcta. Y dice más adelante, en el versículo 35 del mismo capítulo, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esa palabra, esa declaración de Moisés, ¿verdad?, que daba lugar al movimiento del pueblo, ¿verdad?, iba haciendo un efecto en el mundo espiritual y en el mundo físico. Iba haciendo que los enemigos físicos que podían encontrar en el camino se veían dispersados, se veían atemorizados y huían. Y lo mismo en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, qué confianza, qué autoridad, ¿sí?, que debemos de tomar nosotros en cuenta cada vez que nos ponemos en marcha en el nombre del Señor. Cuando nos ponemos en marcha en el nombre del Señor, tenemos que actuar con esa convicción, con esa fe y con esa declaración, declarar palabra
de Jehová en el mundo, declarar palabra de Jehová en los aires, para que en el mundo espiritual los caminos sean abiertos. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Jehová? Aquellos que se oponen a su voluntad. Entonces, esos que se vienen a oponer, que vienen a efectuar una fuerza contraria, que vienen a impedir el avance de los designios de Dios, esos son esparcidos, esos son ahuyentados de delante de la presencia de Jehová. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Cuando había descanso, la presencia de Jehová volvía a los millares de Israel. Entonces, cuando nosotros llega el momento del descanso, del detenimiento, ¿verdad? Volver en búsqueda de esa presencia reconfortante de parte del Señor. Muy bien, parece que todo iba muy lindo, ¿verdad? Dios ordenaba, el pueblo ejecutaba y la presencia de Dios representada entonces en la nube, en el fuego, iba guiando al pueblo por medio de Moisés. Y todo parecía muy lindo, hasta que en el capítulo 11 vemos que las cosas comienzan a cambiar. Porque dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Aconteció que el pueblo se quejó. Yo no sé cuántos de ustedes han convivido un tiempo con una persona quejosa, con una persona que siempre está encontrando la queja, que siempre está efectuando la queja, que siempre está encontrando las cosas que criticar. Si ustedes han convivido con alguien así, aunque sea por un corto periodo de tiempo, se pueden dar cuenta de que ese tipo de personas resulta ser casi neuróticas, porque son personas que se vuelven insoportables, porque todo encuentran un pero, porque a todo le encuentran una traba, porque siempre están quejándose, no aportan nada, porque no aportan solución, no aportan una manera de hacerme, simplemente se están quejando. Y esa es una actitud espantosa que debemos de evitar a toda costa, por el bien de las personas que nos rodean, así como también por nuestro propio bien. Además, si nos tildamos de personas en un camino espiritual, de personas espirituales, de personas nacidas de nuevo, de personas que están en permanencia, en permanente búsqueda y en permanente presencia de Dios, debemos de tener en cuenta que la queja es aborrecida por Dios, porque se quejaron a los oídos de Jehová, y oyó Jehová y ardió su ira. Dios se airó, Dios se encendió en ira contra estas personas que se quejaban. Y una parte del campamento fue consumida. Y entonces el pueblo, ¿verdad?, clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Entonces, qué importante y qué tremendo esto de los efectos de la ira, de los efectos de la queja, porque la queja nos ubica en un lugar de disconformidad total, en el cual no hacemos nada a favor, no hacemos nada en pos de los objetivos establecidos, sino que
generamos obstáculos, generamos puntos de inflexión, puntos de quiebre, generamos malestar alrededor nuestro. Y eso trae perjuicio para nuestras propias vidas, así como también para la vida de los que nos rodean. Ahora fíjense, en el versículo 4 del capítulo 11 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Qué interesante. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Entonces, ¿de dónde surge esta ira? ¿De dónde surgen estos deseos? ¿De dónde surge esta situación? De la gente extranjera que se mezcló con ellos. Cuando el pueblo de Dios fue liberado por parte de Dios de la esclavitud de Egipto, de allí salieron descendientes directos de Abraham, pero también otras personas que vivían como esclavos en el desierto, porque todos eran esclavos y todos compartían esa zona donde vivían los esclavos, ¿verdad? Pero de allí entonces salieron no solamente los descendientes de Abraham, sino también los otros que siguieron y aprovecharon ese impulso, ¿verdad? Esa dirección que estaba siguiendo el pueblo de Dios para ser liberados, y salieron. Y eran estos los que se habían mezclado con ellos, los que tuvieron ese deseo de esas cosas. Y ese deseo de esas cosas comenzó esa bola, ¿verdad?, de nieve a aumentar y a contaminar a los hijos de Israel. Entonces, qué importancia, ¿no? ¿Con quién nos mezclamos? ¿Qué importancia? ¿Con quién compartimos? ¿Con quién entramos en intimidad? ¿Con quién abrimos nuestro corazón? Porque no es solamente cuestión, digo, del roce social que todos tenemos en todos nuestros ámbitos, ¿verdad? Y por donde andamos, estamos en roce social, como se dice la expresión, ¿verdad? Interactuando unos con otros. Y con todos tenemos que estar en paz, y con todos tenemos que buscar eso que la palabra de Dios nos dice, procurar estar en paz con todo. Pero hay una gran diferencia entre ese roce social, ¿verdad?, y esa apertura como personas que hacemos a ciertos grupos, ¿verdad?, que cuando entramos en ese segundo nivel de interacción con los demás, entramos a abrir nuestras vidas, ¿verdad? Y entramos entonces a intercambiar otras cuestiones que tienen que ver con la filosofía, con los pensamientos, con las creencias, con quienes somos en esencia. Y cuando eso ocurre, ¿quiénes son con esos que estoy compartiendo esas cosas de mí más profundas de mi ser? ¿Quiénes son esas personas? Entonces, son personas extranjeras a lo que yo creo, extranjeras a lo que mis convicciones, extranjeras, ¿verdad?, son, como dice la palabra, yugo desigual. Entonces, ¿qué es importancia reflexionar con quiénes son entonces esas personas con las que yo abro mi ser para que no sea yo contaminado, no sea yo provocado a deseo, a ese deseo de qué, a ese deseo de luz, a ese deseo de cosas buenas, o a ese deseo de la carne de una vida pasada. Porque dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, donde éramos esclavos. Eso lo dije yo. Nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros. De cuántas cosas buenas nos acordamos del pasado cuando yo aún era esclavo. Entonces,
qué importante es reflexionar respecto de esto. Porque todo cambió para el pueblo de Israel cuando dieron lugar a estas cosas y cuando comenzaron las murmuraciones. Las murmuraciones comenzaron con el pueblo a partir de esa contaminación, a partir de esa gente extranjera que se había mezclado con ellos. Pero después continuó avanzando y aún gente importante dentro del pueblo, con renombre, con títulos, con cargos de gobierno dentro de ese pueblo, ¿verdad? Como lo fue Aarón y María, también cayeron en esta contaminación y también ellos murmuraron en contra de Moisés. También lo tenemos allí en el capítulo 11 para que ustedes puedan estar trayendo lectura. Y qué importante es reflexionar cuando lean la murmuración de Aarón y de Moisés, cuál era el verdadero, cuál era lo que estaba detrás, el trasfondo, ¿verdad? La esencia de por qué esa murmuración. Y también vemos a Moisés quejándose por ese peso que el guiar al pueblo le había puesto Dios sobre sus hombros. Y dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a tus padres? Entonces, Moisés también se queja. Pero debemos de ir más profundo de las apariencias, a ir, como les decía, a la intimidad, a ir al interior, a ir a la esencia, lo que está detrás del fondo. Porque el pueblo se quejaba porque se acordaba de lo que de un lugar de donde Dios los había liberado. Recibían látigos, recibían tortura, recibían trabajos forzados hasta morir, como eran tratados los esclavos en la antigüedad. Y habían sobrepuesto los placeres del paladar sobre el valor de la libertad y se quejaban, pero era una queja, ¿verdad? Completamente, una queja completamente criticona, completamente de disconformidad y no proponía nada. Si reflexionan acerca de la murmuración de Aarón y de Miriam, se van a dar cuenta que lo que está en el fondo de esa murmuración es un espíritu de celo. ¿Recuerdan los espíritus de celo que vimos en la clase pasada? Es un espíritu de celo. ¿Celo por qué? Celo por esa comunicación que Dios tenía con Moisés. Pero si vemos la queja de Moisés, es una queja que implica un deseo de mejora, que implica no una renuncia, no un dar vuelta hacia atrás, no un dar la espalda a Dios, sino un deseo de recibir de parte de Dios la ayuda, de recibir de parte de Dios el consuelo, de recibir de parte de Dios las fuerzas para cambiar la situación. Y es así que Dios, que conoce la intención del corazón, es lo que le otorga a Moisés. Porque dice,
no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y Dios entonces le habla a Moisés diciéndole que reúna 70 varones de los ancianos de Israel, que él iba a poner sobre ellos parte del espíritu que Moisés tenía. Entonces, qué importante es captar estas diferencias, ¿verdad? La mera crítica, la mera queja criticona, que obstaculiza, que proviene de corazones vacíos, que proviene de mentes obtusas, que solamente ven lo negativo, pero no son capaces de ver cómo mejorar, cómo solucionar, cómo avanzar, sino simplemente la queja y la crítica. Vemos también la queja, la crítica impulsada por un espíritu de celo, por un espíritu envidioso, ¿verdad? De querer tener lo que el otro tiene. Y vemos la queja cuando mi deseo es genuino de cumplir con el propósito elevado que Dios ha dado, pero sin saber cómo. Y es una forma, digamos, de decir, bueno, Señor, tú me has hecho esto, pero yo no puedo, ayúdame. De alguna manera me estoy quejando por la situación que no puedo resolver, pero no lo estoy haciendo ni de celo ni por mero criticón, sino con un deseo en mi corazón de poder ser capacitado por parte de Dios para superar este obstáculo. Entonces, hermanos y hermanas queridas, todo esto que venimos hablando de las murmuraciones, de las quejas, van generando una atmósfera de rebelión. Y esa atmósfera de rebelión tiñó y causó lo que vamos a estar, el impedimento a lo que vamos a estar viendo ahora. Porque en el versículo 13, ¿verdad? Ahí vemos que Moisés, por orden de Dios, envía hombres a que reconozcan la tierra de Canaán, la tierra que Dios iba a entregar a Israel, la tierra de Canaán, esa tierra donde iba a fluir leche y miel. Y así fue que, bueno, Moisés elige a las personas, a los hombres que iban a ir de cada tribu, a los 12 espías, uno por cada tribu. Y allí vemos como dos referentes, ¿verdad? Que después, más adelante, se volverán a mencionar. Están de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, que después Moisés le cambia el nombre, ¿sí? Porque dice después en el versículo 16, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces, envían a los espías. Y estos espías, cuando vuelven, dice, le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Traían evidencia de que allí efectivamente fluía la leche y la miel como Dios les había dicho. Dios les había dicho eso antes de que yo conociera. Y aquí comprueban que efectivamente eso era cierto. Recuerden que también el pueblo había sido testigo del poder de Dios obrando, ¿verdad?, en todo el proceso de liberación. Pero dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev,
y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, entonces, ¿qué empiezan? Están haciendo una descripción de las cosas que vieron, pero ya ese espíritu de queja, de crítica que habíamos visto en los capítulos anteriores, lo vemos cómo había ido transformando la atmósfera y cómo había ido contaminando los espíritus de las personas. Porque vienen a traer este reporte con ese más sin tilde, más el pueblo que habita aquella tierra. Ese más sin tilde es pero el pueblo que habita esa tierra. Y usted siempre ha escuchado ese dicho que dice, pero siempre hay un pero. Siempre hay un pero en todas las cosas. Porque ese espíritu de queja, ese espíritu de crítica ha quedado instaurado en el ser humano, ¿verdad? Forma parte de esa naturaleza humana, la que nos lleva a ver ese pero, la que nos lleva a ver ese obstáculo, ahí a prestar atención y no a prestarle atención a la obra de Dios en nuestra vida y no prestarle atención a a quién Dios es y qué Dios hace y ha hecho y hará con nuestras vidas. ¿A quién le prestamos atención? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Entonces Caleb, y si usted después continúa su lectura, ¿verdad? Repasar esta historia tan conocida y que tantas veces se menciona y que tantas veces el pastor ha acotado fragmentos de ella, ¿verdad? Para traer enseñanzas a la congregación. Entonces podrá ver con esta frase y otras, ¿verdad? A quién debemos de prestar atención. Pero lo que yo quiero rescatar en este momento tiene que ver con esto que se había generado en el pueblo. En el pueblo se había generado este clima de crítica, este clima de quejas permanentes. Comenzó con algo sencillo, pero fue avanzando y se fue instaurando en el colectivo social del pueblo de Israel. ¿Y qué causó eso? Que el informe de estos testigos, de estos espías, de estos exploradores, ¿verdad? Viniera teñido con ese espíritu y también hallara, por pertenecer a lo mismo, hallara esa tierra fértil en el pueblo, en el corazón del pueblo, que prestó más oído a los obstáculos, a ese pero, que a aquellas cosas que tenían que conquistar. Y qué interesante, porque antes se preocupaban de las cosas que comían cuando eran esclavos, pero ahora de lo que iban a poder usufructuar de esta tierra, ¿verdad? No la querían porque había algo que enfrentar. Entonces, cuán contradictoria es la naturaleza humana cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones, cuando le damos riendas sueltas a nuestros impulsos carnales, a nuestros impulsos álmicos, y cuando no tenemos una dirección espiritual firme y segura y verdadera, que es la única que proviene de parte de Dios, que trae convicción, que trae dirección, que trae esa seguridad para avanzar en los caminos de la vida. Entonces vemos como un pueblo que comenzó siguiendo la dirección de Dios, que se movía conforme a la voz de Jehová, ahora vemos que ese pueblo le ha dado
más importancia a los acontecimientos y a las cosas naturales y no le ha dado importancia a lo que Dios ha determinado, y eso ha hecho que este pueblo fuera recibiera, ¿verdad? O recibiera las consecuencias lógicas de una actitud así. ¿Cuál es? Que la crítica y la murmuración te posicionan en un lugar donde no puedes alcanzar la meta. La queja y la rebelión, la queja y la crítica te posiciona en un lugar donde no puedes alcanzar la meta. La meta implica alcanzar una meta, alcanzar un objetivo, implica siempre tomar decisiones, avanzar, enfrentar lo que está allí adelante y conquistar. Pero si tú te posicionas en la crítica, siempre vas a encontrar un pero, siempre vas a encontrar una excusa, siempre vas a encontrar algo que te va a servir para no posicionarte como el pueblo de Dios, ese pueblo ganador que iba a tomar que iba a tomar esa tierra que Dios le había prometido, que iba a tener que enfrentar dificultades, pero lo iba a hacer, no lo iba a hacer solo, no lo iba a hacer en sus fuerzas, lo iba a hacer en la voluntad y con la dirección de Dios, y por lo tanto iba a lograr. Pero qué interesante es porque después, arrepentido de lo que ellos le habían dado importancia a ese reporte negativo, ¿verdad? Se arrepintieron y dijeron, bueno, no, está bien, vamos a ir a tomar, pero Dios se había hablado, Dios se había dado su dictamen, Dios se había dado su sentencia, que ese pueblo no iba a entrar a la tierra prometida. Y así fue que salieron por su propia cuenta y fueron vencidos. Efectivamente fueron vencidos. Entonces aquello que tanto temieron, aquello en lo cual se enfocaron en esa crítica, fue lo que les sobrevino, fue lo que les aconteció. La crítica te lleva a poner tu fe en el lugar equivocado, porque el Señor dijo, conforme creíste, te sea hecho. Y así ellos habían creído que las palabras de los espías era verdadera. Ellos habían creído que el pueblo que habitaba la tierra de Canaán eran como gigantes y ellos como langosta ante ellos. Ellos habían creído ello. Y después, aunque se arrepintieron y quisieron echar hacia atrás, lo que habían creído permanecía en ellos. Habían cambiado el discurso simplemente, pero en su mente, en su corazón, en su interior, seguían creyendo aquello. Y eso fue lo que les aconteció. Así que para reflexionar en esta clase es, ¿dónde está puesta tu fe? ¿En quién has creído? ¿Cuánto hay de crítica en tu vida? ¿Cuánto hay de murmuración en tu vida? ¿Cuánto hay de quejas en tu vida? Cuando te encuentres quejándote por algo, cuando te encuentres criticando algo, detente ahí mismo y reflexiona. ¿Cuál es qué es lo que está en el fondo de esa crítica? ¿Es celo? ¿Es envidia? ¿Es simplemente encontrarle excusas que me sirvan a mí para no avanzar? ¿O es sincero deseo de buscar en Dios la fortaleza y la dirección para que me ayude, como a Moisés, para que me ayude a poder conquistar y avanzar? Y entonces, posicionado en ese lugar, podremos avanzar y tomar lo que Dios ha prometido. Podremos avanzar y tomar aquello que tenemos como meta, como objetivo. Pero la queja
debemos dejarla a un lado. La queja debemos descartarla, desarraigarla de nuestro corazón, de nuestras vidas, y poner siempre los ojos, la mirada en lo que Dios ha hablado para ti, para mí. Que esta clase nos sirva de reflexión, nos sirva de espejo para vernos a nuestro interior, y que podamos, en la sabiduría que Dios nos dé y en las fuerzas y guía de su Santo Espíritu, podamos desarraigar todo aquello que nos sirve y podamos tomar esta historia como ejemplo y como advertencia para no caer en estas cuestiones que parecen insignificantes, pero cuyas consecuencias son muy poderosas y muy nefastas. Que Dios te bendiga. Shalom. Hasta la semana que viene. Bendiciones.